Durante la mañana hemos visto una revisión detallada de las patologías de fosas nasales como rinitis, sinusitis y de la garganta, faringoamigdalitis y laringitis. Nos han dado pautas de cómo reconocerlas, cuándo debemos derivarlas y, lo más importante para nosotros, la atención farmacéutica que hemos de llevar a cabo en nuestras oficinas de farmacia con consejos saludables y medidas preventivas. Con esta misma línea continuamos esta tarde y en esta mesa nos vamos a centrar en el oído y sus patologías, comenzando con la otitis. Vamos a estudiar el oído, vamos a ver los distintos tipos de otitis, cómo reconocer los signos y síntomas de ellas y, posteriormente, pautas de atención farmacéutica. En nuestro día a día en la oficina de farmacia nos encontramos con múltiples consultas. Tengo un dolor fuerte de oído, tengo un tapón que no oigo, al masticar me duele, el niño se queja mucho del oído, entre otras muchas cuestiones. Pues bien, para dar solución a estas dudas y salir con las ideas claras de aquí, contamos hoy con la presencia de dos personas altamente cualificadas para ello. En primer lugar, el doctor Gonzalo López Blanco. Él es licenciado en Medicina y, bueno, voy a leer un currículum, aunque no sé si me deja leer mucho, porque médico adjunto del Hospital Juan Canalejo, La Coruña, médico del Colegio de Sordos Nuestra Señora del Rosario y, en la actualidad, director y médico en la consulta ORL Juana de la Vega en La Coruña, aunque él, como le gusta definirse, es como otorrino rural, y como le presente. Él nos va a hablar sobre fisiología del oído, otitis, qué hacer. Con él vamos a ver una revisión del oído, la fisiología del oído, nos va a presentar los distintos tipos de otitis, su evolución en distintos momentos, en distintas edades, clínica, nos presentará complicaciones, síntomas y tratamientos, tanto antibióticos como quirúrgicos, y posibles vacunas. Después, nuestra compañera farmacéutica, Catalina Bueno Becerra. Ella es licenciada en farmacia, diplomada en óptica y acústica audiométrica, farmacéutica comunitaria en la provincia de Cáceres, que actualmente ejerce como director técnico en Gabinete de Óptica y Audiología Protésica Independiente y actual vocal de óptica del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. Ella va a intervenir con actuación farmacéutica en dolor de oído, consejos para prevenir la otitis. Katy nos va a indicar una serie de planteamientos y protocolos de actuación para nuestras oficinas de farmacia, con consejos de prevención, tratamientos, instilación de gotas, tapones protectores y actuación farmacéutica en niños y bebés. Por último, nos va a presentar una serie de casos clínicos, todos muy interesantes, y su solución. Todo ello muy aplicable en nuestro día a día en la oficina de farmacia. En las intervenciones comenzará el doctor Gonzalo y después seguirá Catalina. Y por último tendremos un turno para las dudas o cuestiones que nos surjan, poderlas resolver. Y ya, al final, quería agradecer en primer lugar a los dos ponentes su presencia y participación en estas jornadas, por todo lo que nos van a enseñar, lo que vamos a aprender con ellos, y después a vosotros por estar aquí, y espero que estas jornadas sean muy provechosas y mañana lo llevéis a cabo todo esto en vuestra oficina de farmacia. Cuando quieras. Perdón, un inciso. Me están preguntando, todas estas diapositivas se van a subir en Portalfarma. En unos días, la semana que viene, las tendréis todas. Gonzalo, cuando quieras. Buenas tardes. Yo quiero darle las gracias sobre todo al respetable, que es el que nos va a aguantar en una exposición tan árida como puede ser la fisiología del oído, que de forma obligatoria tiene que ser somera, porque si no nos pasaríamos aquí hasta el próximo lunes. También quería presentarme como el pasado de la medicina, el pasado del otorrino, porque realmente han evolucionado mucho las cosas desde que yo empecé en la residencia en el año 76. Las presentaciones, las diapositivas, toda la parafernalia de esta presentación, que a mí personalmente me encanta, creo que está muy lograda, pues era una presentación a oscuras, en unas salas donde solamente había un proyector
que obligatoriamente tenía que estar las luces apagadas porque si no, a duras penas se podían leer las letras que aparecían en las diapositivas que hacíamos escribiendo a máquina. Aparte de eso, me han precedido unos colegas con unos conocimientos mucho más avezados que los míos, porque, a Dios gracias, han cogido unos tiempos donde la información y donde el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Sin más dilación, os quería poner, vamos a ponernos en principio, el hablar del oído es un tema que, por todos conocidos, el pabellón es simplemente un cartílago que está recubierto de cartílago, tiene una forma de embudo y desde el punto de vista de la fisiología del oído, lo único que sirve el conducto auditivo interno, el conducto auditivo externo, es que ganamos una pequeña resonancia en las frecuencias entre 4.000 y 8.000 ciclos por segundo. Aproximadamente la ganancia que eso produce es entre 5 y 7 decibeles. El conducto auditivo externo, que nuestra compañera Katy se va a dilatar en su descripción, solamente deciros que tiene una parte externa que es cartilaginosa y una parte interna que es ósea. Tiene una forma de S itálica acostada y finaliza en el tímpano, que es la primera parte, el primer elemento que nosotros encontramos en el oído medio. El oído medio, por decirlo así, tiene el primer objeto que nosotros nos encontramos, la primera formación, es el tímpano, es una formación circular que está compuesta por 3 capas, una externa que es epitelial, una media fibrosa y otra interna que es mucosa. Y diréis vosotros, ¿para qué me contáis esto? Si a nosotros eso nos interesa. Sí, nos interesa porque cuando nosotros tenemos una perforación de tímpano, la cicatrización es solo por una capa. Con lo cual, cuando el paciente se explora, se ve que el tímpano tiene una falla, mejor dicho, una translucidez diferente en la zona que hubo la perforación del resto del tímpano. Eso a nosotros nos permite saber si el paciente sufrió otitis con antelación. Como os digo, el tímpano es una formación circular que mide alrededor de 50 milímetros cuadrados. Está íntimamente ligado con el martillo y el martillo, a su vez, se continúa con el yunque y con el estribo. El estribo es esta formación que veis aquí, que todos conocéis, que termina en una especie de circulito también que se llama la platina, y esta platina es la que se relaciona, la que se inserta en el oído interno. La diferencia entre esta platina y el tímpano es que el tímpano mide 50-55 milímetros y la platina alrededor de 3 milímetros y medio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues esto es importante porque esta diferencia de área unida al efecto de palanca que tiene los huesecillos, la cadena, lo que nosotros llamamos cadena osicular, hace que la onda sonora no solamente no pierda intensidad al pasar al oído interno, sino que se aumente aproximadamente en 30 unidades. En relación a las estructuras del oído medio, tenemos que resaltar obligatoriamente la trompa de Eustaquio, porque la trompa de Eustaquio es el elemento que nos va a definir la patología del oído medio, las otitis y todas las evoluciones posibles de las otitis. La trompa de Eustaquio es una estructura osteocartilaginosa, tiene una parte interna en el oído que es la parte ósea y después va a finalizar al cabum, lo habéis visto en las diapositivas que hemos mostrado a lo largo de la mañana, y como ya se mencionó, tiene 2 peculiaridades diferentes, depende de la edad. En los niños es más horizontal y en los mayores es más vertical y más ancha. En los niños
esta distribución, esta forma de la trompa, hace que las infecciones de las vías aéreas respiratorias superiores se contaminen, se contagien más fácilmente al oído. Además de mencionar la cadena osicular, quería haceros mención de dos cosas que son importantes con respecto a la fisiología del oído medio. Y son dos pequeños músculos, uno el músculo del estribo y otro el músculo del martillo, que son dos músculos que ante una intensidad sonora muy elevada se contraen, con lo cual producen una fijación de la cadena y de la platina del estribo, impidiendo que ésta se hunda en el oído interno y cause daños en la cóclea. Como decimos, nosotros percibimos ondas sonoras que golpean el tímpano a través de la cadena osicular y de la platina, se transmiten al oído interno y en el oído interno, en la cóclea, es un sistema que podríamos, como dos pistones, un pistón superior y una contraventana, que ahora diremos cómo se llaman y cómo son, y permiten la compresión de estos líquidos que tenemos en el oído interno para que vibre el órgano de Corti en el punto donde le corresponde vibrar dependiendo de la frecuencia del sonido. Nos extenderemos un poquito más en otras diapositivas. Y volvemos a remarcar en este punto lo que es la cadena osicular y la diferencia de área entre el tímpano y la platina del estribo. El oído interno clásicamente se describe como un laberinto que nosotros estudiábamos clásicamente como laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo, veis aquí, que tiene dos estructuras claramente diferenciadas. Una situada anteriormente, que es la cóclea, y otra situada posteriormente, que es la zona del sáculo, del utrículo y de los canales semicirculares. Por dentro de esto hay una estructura membranosa que se denomina exactamente igual que como hemos denominado ahora y está separado por un líquido que es la perilinfa, mientras el líquido que hay dentro de las estructuras membranosas es la endolinfa. Quería haceros mención para que recordaros que la pared interna del oído medio, en la parte superior tiene la ventana oval, que es donde se inserta el estribo, y en la parte inferior tiene la ventana redonda, que es la que sirve de contrapunto a esta expansión de los líquidos en el oído interno. La rampa superior, esta que vemos aquí, la denominaremos rampa vestibular, y la inferior, la rampa timpánica. Vamos a hablar ahora un poco de la parte anterior del oído interno. La parte anterior del oído interno es lo que nosotros conocemos como cóclea. La cóclea es el órgano de la audición y está formado, o lo describimos, no es que esté formado, se describe de una forma que hay un hueso central, que es el modiolo, que es un hueso poroso, por donde pasan multitud de terminaciones nerviosas que van hacia las células ciliadas de la cóclea, y alrededor está la lámina de los contornos que hace esas 2 vueltas y media, que es lo que le da realmente forma de caracol. Si nosotros cogemos un segmento de esto y lo dibujamos aquí, vemos que las estructuras que hay ahí, hay esta lámina ósea se extiende por la membrana basal hasta contactar con la zona de la lámina de los contornos. Tenemos la rampa timpánica inferior, la rampa vestibular superior, ambas llenas de perilinfa, y después tenemos una rampa intermedia que está separada de la rampa vestibular por una fina membrana que se llama membrana de Reisner.
En esta rampa intermedia es donde está el órgano de Corti, que es el órgano noble de la audición y que después pasamos a describir. Bien, el órgano de Corti es esta zona, pero antes de hablar de él vamos a hablar de dos pequeñas cosas. Una es este ligamento, el ligamento espiral, que es donde se inserta las rampas en la estructura ósea, y de esta pequeña zona de estría vascular, que se llama así la estría vascular, que es un epitelio vascularizado que está directamente relacionado con la producción de la endolinfa, que es el líquido que baña la rampa intermedia y que por su composición diferente a la perilinfa que está en la rampa vestibular y timpánica, permite que los estímulos sonoros, cuando activan las células ciliadas, se desencadene una reacción donde el potasio activa el calcio y este activa los mediadores, los neurotransmisores para el estímulo auditivo. Las células ciliadas, que forman justo con la membrana tectoria el órgano de Corti, las células ciliadas están distribuidas en dos líneas, una externa, y se llaman las células ciliadas externas, que están en grupos, en líneas de A3, que son aproximadamente entre 12 y 15.000 células en la cóclea, y que inicialmente estas células ciliadas externas son las que hacen el primer análisis del sonido que reciben. Ese primer análisis se ve completado, digamos, se afina todavía más por la activación de las células ciliadas internas, las cuales, por decirlo así, son las que realmente tienen el estímulo más puro de la cóclea. Las células ciliadas internas, nosotros sabemos que hoy en día es la que tiene la función más importante en los estímulos auditivos, por una sencilla razón, porque el del nervio coclear, que lo vemos aquí, el 90% de las células, de las fibras nerviosas, recogen los estímulos de las células ciliadas internas, mientras que solamente el 10% de las fibras recogen el estímulo de las células ciliadas externas. Estas células están unidas por un ligamento reticular, que lo que hacen es que cuando vibran las células ciliadas externas, sensibilizan a las células ciliadas internas para que tengan una respuesta más acorde con la transmisión del sonido que debe de realizar. Bien, esto lo adelantamos antes un poquitín. ¿Qué pasa con la cóclea? La cóclea nosotros decimos que tiene una distribución toponómica del sonido. No toda la cóclea vibra por igual ante las distintas frecuencias del sonido. Hay una parte basal, de la membrana basal, que es mucho más delgada y mucho más, digamos, fibrosa, más dura, más rígida. Y aquí es donde se estimula las frecuencias altas, 20.000, 15.000, 12.000, mientras que la parte próxima al ápice, la parte próxima a la parte más alta de la cóclea, donde la membrana basilar es más gruesa y es más blandita, es donde se concentran las frecuencias más bajas, 200, 400, etcétera, etcétera. Solamente quería haceros una referencia con respecto a la vía auditiva. Es decir, el sonido, cuando yo estudiaba, se acababa en el estudio de las células ciliadas, pero en los últimos años, ya desde hace ciertos años, se le dio una importancia superior, mayor a la vía auditiva. La vía auditiva, como todos sabéis, tiene unas fibras aferentes que van desde la cóclea hasta la corteza auditiva, hacen conexiones en distintos núcleos. De hecho, las fibras hay algunas que suben de forma homolateral y otras suben de forma contralateral, pero lo que yo os quería llamar la atención es que también hay unas fibras eferentes, es decir, hay unas fibras que nacen en la corteza auditiva y bajan hacia la cóclea, fundamentalmente
a activar las células ciliadas externas. Estas fibras eferentes son las que nosotros nos permiten sensibilizar el oído de forma que en el medio de un barullo inmenso nosotros podamos recibir un mensaje concreto, es decir, por ejemplo, una conversación que nos interesa recibir. Eso nos lo permite estas células eferentes que de alguna forma sensibilizan o inhiben las respuestas de las células ciliadas. Y esta vía se está estudiando también ahora porque parece ser que tiene bastante que ver con la fase inicial del sueño. Os lo digo porque posiblemente leéis algo del sueño, de la patología del sueño, y aparece menciones a estas vías eferentes inhibitorias de la respuesta auditiva. La otra parte del oído interno es lo que nosotros llamamos el sistema vestibular, que como ya os comenté, está formado fundamentalmente por el utrículo, el sáculo y los 3 canales semicirculares que están en los 3, que es el superior, el horizontal y el posterior. Simplemente comentaros que en el sáculo y en el utrículo tenemos un acúmulo de células especializadas que se llaman las máculas, y estas máculas están en relación con las respuestas a la aceleración, a los desplazamientos, ya sea en horizontal o ya sea en vertical. El estímulo horizontal y vertical es analizado inicialmente por la mácula del sáculo y del utrículo. Pero hay unas formaciones que aquí vemos como unas dilataciones de los canales semicirculares, y esas formaciones de los canales semicirculares tienen unas células también especializadas que vemos aquí, y estas están especializadas en la aceleración angular, es decir, cuando nosotros desplazamos la cabeza en los distintos planos del espacio. Es lo que hace que estas células se pongan en funcionamiento. Como veis aquí, la endolinfa estimula en una dirección o en otra a las células ciliadas. Y esto es simplemente un pequeño resumen que en la próxima charla nos van a expandir, a explicar muchísimo mejor, donde el complejo del oído interno se relaciona con la médula espinal, el cerebro y el sistema visual. Todo esto integrado es lo que a nosotros nos permite tener un estado del equilibrio acorde a las necesidades. Bueno, así que no pude resumir mucho más, incluso yo estoy sorprendido de lo que he resumido la fisiología del oído. Pero bueno, decía un compañero mío que la mejor charla es la que entre la primera diapositiva y la última media el menor tiempo posible. Y creo que casi lo logré con esto de la fisiología del oído. Vamos a hablar de las otitis. Las otitis externas las va a explicar muchísimo mejor Katy que yo. Simplemente recordaros que lo más importante en el oído, en el conducto auditivo externo, es la integridad y la calidad de la piel. Eso es fundamental para no padecer otitis externas. Y os diré que, os voy a recordar, aquí, por ejemplo, lo típico, la foliculitis, que es la infección de los pelitos que nosotros tenemos en la entrada del conducto, generalmente relacionados con el estafilococo. Ya esto, por ejemplo, es una cosa que puede ser una foliculitis. Las otitis externas, ya con más humedad, con más lesiones ecematosas, casi siempre están colonizadas o causadas por la pseudomona. Y después hay una cosa que nosotros vemos bastante en clínica, que correspondería con esta diapositiva, que son las otitis micóticas o por hongos, que muchas veces están relacionadas con el uso indiscriminado de gotas antibióticas, que los antibióticos lo que hacen es que eliminan las bacterias y lo que facilitan es la proliferación de los hongos. Quería pasar, no olvidarme de la otitis externa maligna,
que es una entidad que solamente, o que casi no se ve más que en los diabéticos y en los inmunodeprimidos, pero son otitis muy agresivas, que incluso son destructivas porque infiltran los planos de profundidad, y estas otitis sí que requieren un tratamiento hospitalario y muchas veces un desbridamiento quirúrgico para poder controlar la infección. Como os volverá a repetir Katy, el tratamiento de estas entidades son estos principios, gentaciprofloxacilo, corticoide, a veces solos o mezclados. Y yo solamente quiero hacer aquí mención de la solución del ácido bórico, el ácido bórico a sobresaturación, que ya se utilizaba en los tiempos de los romanos y hoy en día sigue siendo un producto de muy buena eficacia en las otitis externas. Bueno, para hablar de las otitis medias, podíamos hacer una descripción más o menos como en los libros clásicos, pero a mí me gustaría hacer un recorrido de qué pasa con los niños cuando nacen, qué son los primeros cuadros que presentan y cómo pueden ir evolucionando. Como veis aquí, hay un cuadro donde de una a otra se puede pasar muchas veces en una dirección o en ambas direcciones, pero lo vamos a exponer a continuación. Antes de hablar de la primera, que es la otitis media serosa, que ahora ya no se llama serosa, pero bueno, os diré, tenemos que recordar la función de la trompa de Eustaquio, que como dijimos es fundamental para mantener la presión del aire en la caja del tímpano. La presión debe ser la ideal alrededor de 700 milímetros de mercurio y la presión endovascular de las mucosas del oído medio es alrededor de 710 miligramos. Este gradiente de diferencia es lo que hace que el aire que nosotros tenemos en el oído se vaya reabsorbiendo y es lo que obliga a que la trompa de Eustaquio tenga un buen funcionamiento, porque si no, esta equiparación de las presiones no se podría realizar y daría lugar a patología. Cuando la trompa de Eustaquio, por los motivos que también va a mencionar Katy de múltiples orígenes, pues empieza a funcionar mal, ¿qué sucede? Que lo primero que aparece en el oído medio es un trasudado, que es un líquido blanco transparente, que está estéril en su inicio. Si el tiempo persiste o tenemos la mala suerte de que hay una infección de vías aéreas superiores concomitantes, ese trasudado se va a transformar en un exudado, donde ya encontramos células inflamatorias y gérmenes y podemos pasar a la siguiente fase que llamaríamos la otitis aguda. Y ya si el proceso sigue mucho más, dura más en el tiempo, las células mucoides del oído medio se transforman, sufren una metaplasia, se hacen células glandulares y se produce una secreción mucho más densa, que es lo que los otorrinos conocemos como glúer, y que esa secreción, de persistir ahí mucho tiempo, se solidifica y da lugar a adherencias, a fibrosis, a cicatrizaciones. Por lo tanto, veis que, aunque nosotros las describamos de una forma individualizada, tienen un principio bastante común en la evolución de las otitis. Bien, la otitis secretora o otitis media serosa tiene este aspecto, es simplemente que en el oído medio aparece estancado un moco, una serosidad, que afecta muchísimo más a los niños de la primera infancia. Aquí se ve reflejado más o menos donde el porcentaje de casos y vemos que entre los 2 y 3 años hasta el 30% de los niños aparentemente sanos pueden tener otitis serosa. La otitis serosa la mayoría de las veces es asintomática. Hay muchísimas familias que no se dan cuenta que el niño la padece. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se instaura de una forma progresiva, lentamente progresiva.
Y curiosamente muchas veces la que se da cuenta es la abuela, porque la abuela sí ya tiene información de que ha criado otros hijos, está más atenta a las reacciones de los nietos y se da cuenta que el niño o repite o se acerca más a la televisión o cosas por el estilo. En mi experiencia profesional, las abuelas son unas grandes diagnosticadoras. Yo muchas veces cuando vienen madres jóvenes les digo, por favor, ¿usted viene con su madre o con su suegra? No, la próxima vez haga el favor de traer a su suegra. ¿Por qué? Porque su suegra a mí me va a dar muchísima información. Su suegra seguramente que tiene analizado al nieto de forma exhaustiva. Bueno, entonces os decía que sobre los 2-3 años de edad es el pico mayor, sobre un 30%, y a partir del 5º o 6º año de edad, pues esto va desapareciendo progresivamente. La otitis serosa generalmente lo único que causa es hipoacusia y en los momentos de aceleración o cuando hay una sobreinfección que no es infrecuente, se produce una otitis media con toda la sintomatología que vamos a ver a continuación, de otalgia, fiebre, etc. Pero en las fases no infectivas, en las fases simplemente sudativas, el asunto es una pérdida de audición que, como os decía, pasa desapercibida hasta que alcanza alrededor de 30 decibeles. Esa es la cifra mágica, no solamente en las otitis serosas, sino cuando hablamos también en las adaptaciones, cuando le explicamos a las personas sordas qué pasa con su audición. A partir de los 30 decibeles nosotros nos metemos en lo que se llama sordera social. Escuchamos, pero en nuestra actividad social tenemos dificultades. Bueno, pues en esos 30 decibeles, alrededor de ellos, 25, 30, 35, los niños empiezan a tener claramente dificultades escolares, de comportamiento, de atención, y ahí es donde se diagnostican, pero la mayoría de ellos, ya os digo, que viene de atrás. Muchísimas veces los niños vemos y calculamos que llevan meses o incluso algún año antes de ser diagnosticados, precisamente por esta clínica poco aparente. También os contará Katy una serie de detalles. Yo solamente quiero, cuando hablan aquí de las guarderías y tal, solamente os quiero decir que la otitis media es más frecuente solamente en las guarderías entre los 2 y los 3 años. Es decir, que los niños que van a colegios de infancia, 5, 6, 7, 8, no tienen mayor incidencia de esta otitis, a pesar de ir a colegios de primera infancia. Bueno, vamos a pasar ahora a la otitis media aguda. La otitis media aguda sería un paso más en esta explicación que estamos dando, intentando darle un sentido a la charla. Un paso más cuando nosotros tenemos una sobreinfección del oído, pues se produce una inflamación, un aumento de la secreción del contenido de líquido y de células inflamatorias y de gérmenes, y el aspecto que nosotros vemos en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces la otoscopia, sobre todo en los niños, es francamente difícil. Es difícil porque los niños tienen un conducto estrecho, los niños no se están quietos, los niños generalmente se enfadan, los niños, cuanto más mayores son los padres, más insoportables son los niños y los padres. Y, aparte de eso, es que cuando la mayoría de los médicos exploramos a los niños, pues empezamos por otras partes. Vamos a tocarle la barriga, a verle la garganta, el niño se nos enfada, empieza a gritar, empieza a tal. ¿Y qué sucede? Con esa agitación, el tímpano se congestiona. Y entonces, muchas veces tenemos diagnósticos difíciles, incluso en los niños, porque ya vemos un tímpano congestivo que a lo mejor no lo tenía si nosotros hubiésemos empezado la exploración por la otoscopia. Eso a los farmacéuticos les importa poco, pero a los médicos de cabecera y a los pediatras yo se lo inculco mucho. Empezad
a explorar a los niños siempre por el oído. Bueno, aquí nos peleamos unos otorrinos con los otros diciendo que la causa número 1 de la prescripción de antibióticos son las otitis, otros dicen que son las amigdalitis. Bueno, los antibióticos hoy en día, a Dios gracias, están a disposición de todo el mundo y son el motivo, la causa, por qué nosotros o por qué yo ahora veo un tipo de otitis que en los años 76 no veía. Yo en los años 76 veía perforaciones timpánicas, otorreas de muy larga evolución, porque los chavales no iban al médico en las fases iniciales. Actualmente nosotros lo que vemos es algo similar a esto. Ya indicamos aquí que el 60% de la población, en algunas estadísticas es más, se está afectada entre el 1 y los 8 años. A partir de los 8 o 9 años el número de otitis disminuye drásticamente. Y también es cierto que cuanto antes empieza el niño a padecer de las otitis, mayor número de recurrencias va a presentar a lo largo de su infancia. La etiología, la causa de las otitis, de la otitis media aguda, aparte de lo que ya habíamos mencionado, del mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio y de los factores intercurrentes que después comentaremos por qué funciona mal la trompa de Eustaquio, pues se produce por una sobreinfección. La mayoría de las veces, más del 30%, es causada por virus, los virus que ya hemos hablado a lo largo de otras charlas, y los gérmenes que habitualmente se ven involucrados son el neumococo, el Haemophilus influenzae, el Mosaria catarrhalis, y en menos porcentaje el estreptococo y el estafilococo. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas de una otitis aguda? Bueno, pasa algo parecido con la otitis serosa. En los casos donde la otitis se instaura de una forma muy progresiva, muy lenta, pasa prácticamente desaparecida. En los casos de inicio un poquito más acelerado, pues el niño empieza a estar, bueno, inquieto, como diríamos vulgarmente, empieza a estar coñazo. No sabemos por qué, el niño está irritado, empieza a llorar, y ya cuando los niños son un poquito mayores, empiezan a hacer indicación de que sí les duele el oído. Pero en los primeros 2-3 años de vida, los niños no saben si les duelen los oídos. Los niños saben que están incómodos, como mucho, se tocan el oído, pero no quieren comer, no quieren dormir. Y esto es un dato importante. ¿Por qué no quieren dormir? Bueno, como habíamos hablado antes también en la sinusitis, cuando nosotros nos acostamos en el decúbito, la cantidad de sangre y las retenciones que se producen en el oído son mucho mayores que cuando nosotros estamos de pie. Entonces, al aumentar la cantidad de secreción que hay en el oído medio al estar en horizontal, los niños empiezan a llorar a las 11, 12, 1 de la mañana. Por eso los padres siempre dicen, es que mi hijo es un latazo, estaba bien hasta que se metió en la cama. Claro, el niño se metió en la cama, aumentó la presión del líquido que tenemos en el oído medio y es cuando al niño realmente le duele y empieza a tener la sintomatología florida. La fiebre es otro de los elementos que suele estar presente, casi nunca, salvo en los casos de infecciones muy agresivas, no fiebre muy alta, sobre 38, 38,5, y la afectación general, la postración, el niño ya, digamos, medio cao, y el niño con vómitos o francamente muy irritable, ese nos tiene que poner en guardia porque esa otitis se está pasando un poquitín de la raya. A lo mejor ya va a ser una otitis algo más importante, algo más agresiva de lo que habitualmente vemos. Como os digo, la clínica depende de la velocidad de instauración y también debemos de saber que la otitis media aguda, en un porcentaje alto, un 30 o un 50%, muchas veces se ve precedido de un proceso catarral de vías altas, con lo cual
ya también tenemos un dato importante para saber, para preguntarle a la familia, ¿cómo estaba el chaval? No, pues tenía moquillo, estaba con estornudos, tal. Bueno, ya podemos utilizar el filtrado de Paco para ir poniendo datos en el filtro para hacer un diagnóstico más eficiente. ¿En qué se basa el diagnóstico de la otitis media aguda? Bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. El aparato de más alta tecnología que tenemos a nuestro alcance para los diagnósticos sigue siendo la otoscopia. Lo que pasa es que la otoscopia hoy en día ha mejorado mucho, tenemos pues otoscopios, endootoscopios, que son de una precisión asombrosa, tenemos los microscopios ya más clásicos y, sobre todo, la diferencia que tenemos los otorrinos con el resto de los médicos es que los otorrinos solemos tener más paciencia. No porque seamos mejores que los otros, sino porque en eso nos va el pan. Tenemos que hacer un diagnóstico mucho más efectivo que un pediatra con un médico general. Por eso nosotros tenemos que tener más paciencia con el niño, saber manejarlo mejor, porque vamos a necesitar muchas veces que aspirarlo, que limpiarle el cerumen, y eso en un niño pequeño no es nada fácil. Una vez que nosotros hemos hecho todas esas manipulaciones, con un poquito de suerte, pues podemos realizar una otoscopia a nuestras anchas y eso, unido a un poquito de experiencia del profesional, pues nos va a dar lugar al diagnóstico que se obtiene el 90% de las veces solamente con la otoscopia. Para daros un dato con respecto a la simplicidad o no de la otoscopia. Cuando yo era residente, el primer año de residente no fui capaz de distinguir con claridad las lesiones que yo veía en una otoscopia. Es decir, tardé un año en tener un ojo fino para un diagnóstico. Es decir, no es tan fácil. Por eso muchas veces cuando la gente habla del médico de cabecera o habla del pediatra, tal, digo, mire, no es tan sencillo como usted cree, no es como lo que sale en la televisión o en Internet. Las cosas son un poquito más complicadas, los niños son más difíciles de ver, hay que tener más paciencia y sobre todo hay que tener más experiencia. La otoscopia, como os digo, es la madre de todos los diagnósticos y las exploraciones que nosotros tenemos para completar el diagnóstico es la audiometría. La audiometría tampoco es tan sencilla hacerlo en los niños. Si a partir de los 3 años, si nosotros los condicionamos y jugamos con ellos, si sabemos coger la aguja de marear, podemos hacer una audiometría tonal bastante fiable, pero antes de eso es bastante dificilillo. La timpanometría es un aparataje que en muchas ocasiones nos permite consolidar el diagnóstico, pero en mi experiencia la timpanometría la verdad es que suele hiperdiagnosticar. Nos sirve muy bien para un primer diagnóstico, pero después a la hora de afianzar y de aquilatar bien el diagnóstico, lo que realmente le vamos a hacer caso es a la otoscopia y a la experiencia del otorrino. Y después tenemos los potenciales evocados auditivos, que eso ya requieren, son muy fiables, desde luego, pero requieren una exploración con el niño a veces sedado, a veces muy tranquilizado, y ya de una duración de 20 minutos, media hora o más, y los potenciales no están al alcance de todo el mundo. Sí en los hospitales, pero no en todo. Bueno, pues una vez que ya tenemos así las ideas más o menos claras de lo que es una otitis, ¿qué vamos a hacer con los niños que tienen una otitis? Bueno, una vez que la otoscopia ha sido la que a nosotros nos gusta, ya hemos visto con claridad lo que el niño tiene, vamos a distinguir los niños en 2 grupos, los menores de 2 años y los mayores de 3 años. Los menores de 2 años, nosotros decimos que obligatoriamente tenemos que darle analgesia como primera medida y antibiótico. ¿Por qué decimos eso? Porque las posibles complicaciones son muy superiores cuando nosotros nos acercamos de 2 hacia abajo, hacia 0.
Cuando los niños tienen meses, 1 año o 2 años, cuanto menos edad tienen, más posibilidades tienen de hacer otitis más agresivas y de hacer otitis más complicadas. Entonces, en esos casos, siempre es recomendable hacer un tratamiento con analgesia y con antibiótico. A partir de los 3 años, lo que recomiendan las tablas, que se hace a veces y a veces no se hace, porque, entre otras cosas, la sanidad pública a veces tenemos 30 o 40 enfermos y no podemos multiplicarnos las listas de espera de forma gratuita. Y en la sanidad privada, pues a veces tampoco tenemos mucha forma de repetir las consultas constantemente. Entonces, los niños mayores de 3 años, si no nos tiene a nosotros el aspecto de un cuadro grave, lo que debemos de hacer es analgesia los 2 primeros días. A partir de los 2 primeros días volveríamos a revisar al niño. Si el niño ha mejorado clínicamente, nos quedamos ahí. El tratamiento es analgesia y eso se ve muchas veces, por ejemplo, en las otitis iniciales víricas o en las miringitis que nosotros vemos a veces en los cuadros catarrales de vías superiores, donde hay una inflamación muy superficial del tímpano que aparece congestivo, pero realmente no hay una secreción, no hay un proceso inflamatorio en el interior del oído, en lo que nosotros llamamos la caja del oído. Bueno, si pasadas las 48 horas no nos gusta cómo evoluciona el paciente, automáticamente añadimos antibiótico y, en teoría, al 4.º día del antibiótico, el mayor porcentaje, el 70, el 80, el 90% de las otitis deberían de haber evolucionado satisfactoriamente. De no evolucionar satisfactoriamente, nos planteamos varias posibilidades. Una, cambiar el antibiótico, dar un antibiótico que consideremos más adecuado. 2, hacer una paracentesis, que no es ni más ni menos que hacerle un pequeño corte al tímpano y aspirar el contenido que tenemos en el oído medio. Eso nos permite varias cosas. Primero, nos permite eliminarle el dolor de raíz. A una persona que tú le haces una paracentesis, el cuadro de dolor le ha desaparecido. Y muchas veces la fiebre, el malestar general. 2, nos permite hacer un cultivo y ese cultivo nos va a dar exactamente la sensibilidad de la bacteria, del germen que nosotros estamos tratando. Y con esto quería deciros, que tampoco os va a interesar a los farmacéuticos, pero se lo digo muchas veces a los médicos de cabecera, que la paracentesis hoy está un poquito olvidada. El hacerle un agujerito a un tímpano en un niño lo vemos como muy traumático, cuando realmente es una cosa súper sencilla, porque nosotros podemos instalar una gota de anestesia tópica sobre el tímpano y con eso hacer un pequeño corte, una aspiración. El niño se va para casa sin dolor y sin fiebre y nosotros tenemos la muestra que nos respalda o nos va a indicar el tratamiento que es más adecuado. Redundando un poco en la parte princeps de esto, el tratamiento. Lo príncipe, analgesia. Nadie puede sufrir a día de hoy una otitis sin que alguien, médico, farmacéutico, ATS, lo que sea, le haya recetado una analgesia al niño. Yo pongo aquí los 3 productos que todos conocemos y con respecto a eso solamente podemos elegir el que más nos guste, por decir así. Hay gente que habla mejor de ibuprofeno porque tiene un efecto también antiinflamatorio, analgésico, el que queráis. A nosotros lo que nos interesa en este punto es calmarle el dolor. Yo muchas veces utilizo varios productos a dosis alternas para poder darlas cada 4 horas o cada 6 horas y lo que sí recomiendo es que la primera toma analgésica sea un poquito elevada. Es decir, si le toca 4 centímetros por el peso, no le den 4, denle 6, denle 7. Es importante bloquear el dolor en esa primera fase, aunque tengamos que forzar un poquito la dosis inicial. Y después otra de las cosas que sí os quería mencionar es las intolerancias que a veces tienen los niños a la medicación. Y yo siempre pongo 2 ejemplos. Uno, el truco de la abuela y otro, la
vía rectal. No nos podemos olvidar que tenemos la misma analgesia, aunque ahora salga siempre jarabe, gotas, tal, que hay los mismos productos por vía rectal, y en estos niños que están muy molestos, a veces con medios nauseosos, a veces incluso con vómitos, la vía rectal es... No, hay paracetamol, metamizol, hay varios productos por vía rectal. Sí, sí. Bueno, y el truco de la abuela, que eso en las farmacias rurales puede ser un éxito un éxito absoluto. Bueno, el truco de la abuela solamente consiste en que las abuelas clásicamente cogían el analgésico, lo mezclaban cariñosamente con un poquito de azúcar, lo revolvían, le añadían un poquito de leche y yogur, y curiosamente los analgésicos y los antibióticos los chavales los toleran. Es decir, que las abuelas, como os dije al principio, son unas ayudantes técnicas sanitarias de muy alto nivel. El antibiótico de elección es la amoxicilina. ¿Por qué? Primero, porque es el más barato. Segundo, porque es efectivo aproximadamente en un 80% o más de los casos que nosotros vamos a tratar. Y lo único que os quería resaltar es que debemos de ir a la dosis alta, aunque a veces en faringitis, faringoamigdalitis podemos utilizar dosis más bajas. En los oídos, en las otitis, es mejor llegar a 80, incluso a 90 miligramos por kilo y día. En los adultos, pues ya sabemos todas las dosis, de 500 a 1000 miligramos cada 8 horas. El ácido clavulánico es como el antibiótico de segunda elección. Cuando nosotros sospechamos que pueda haber una resistencia, pues el amoxiclavulánico nos brinda la posibilidad de repesca, y las dosis son más o menos las mismas referenciadas a la amoxicilina. En los casos en que nosotros tenemos una alergia a la penicilina, a las amoxicilinas, damos la claritromicina. La dosis de adulto habitual son 500 miligramos cada 12 horas, y la dosis de los niños ronda los 20 miligramos por kilo de peso y día. ¿Así? Uy. Bueno, solamente os quería hablar de una cosa que se habla últimamente mucho, que son las vacunas del neumococo. Aquí os pongo las 3 que están hoy en día más en boga. Creo que hay otra nueva ya más. Y lo único que os quería comentar al respecto de la vacuna del neumococo es que están indicadas en los niños que tienen factores de riesgo elevados, malformados, niños que han nacido prematuramente, bajo peso, etcétera, etcétera, o inmunodeficiencias, que la literatura recoge que son efectivas en un 70% de los casos. Bueno, y ya para terminar, os voy a hablar 2 minutos del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tradicional de las otitis es los tubos transtimpánicos y la adenoidectomía con o sin amidalectomía. Esto, obviamente, como digo yo, la cirugía hay que merecerla. No se la damos a todo el mundo, ni tan siquiera a todo el mundo que quiere. Tenemos nosotros que ser conscientes de que realmente la evolución del tratamiento, la evolución no es satisfactoria, que la respuesta a los tratamientos es pobre, que hay cambios en la anatomía del oído, que la audición sigue estando en unos límites a veces peligrosos, esos 30 decibeles o más a veces que vemos en los niños, y entonces recurrimos a eliminar las amígdalas. Ahora muchas veces, en vez de quitar las adenoides, las amígdalas en muchas ocasiones simplemente las reducimos, con lo cual el dolor de la amidalectomía es bastante inferior a la amidalectomía clásica, y las complicaciones también son menores. Y el tubito que veis aquí, que es el famoso tubito que hablan todas las madres en las paradas de los autobuses, son unos tubos que simplemente lo que permiten es equilibrar la presión y, en caso de que haya una secreción excesiva, evacuar por ahí. Estos tubos, los que se les ponen a los niños, inicialmente son de corta duración, de varios meses de duración. Durante este tiempo no pueden mojar los oídos,
Con lo cual, también Katy les va a recetar unos tapones para los oídos, etcétera, etcétera. Bueno, perdonad por la falta de concreción, y si tenéis alguna pregunta, os recomiendo a algún compañero mío que habló antes, que seguro que sabe más que yo de esto. Bueno, normal. Bueno, pues a estas alturas de la jornada tengo que decir, Maribel, para tu tranquilidad y para la de todos, que yo creo que ha sido un éxito, al margen de la ponencia que queda. Enhorabuena al Consejo, felicidades por tenerte como vocal, una persona persuasiva, convincente, trabajadora al máximo. Nos has arrastrado hasta aquí, casi a tus hombros, pero yo creo que ha merecido la pena. Yo estoy muy contenta y espero que todos lo hayáis disfrutado. No contaba tampoco con esta tarde, con esta quórum tan grande de público. También estoy muy contenta porque se ha resaltado mucho la actuación farmacéutica en la farmacia rural, en la medicina rural, porque España cuenta con la red de farmacias comunitarias, no sé si lo sabéis, más amplia de Europa. Y eso significa que en la España despoblada, allí donde no llega nadie, siempre hay un farmacéutico que está allí siempre, cada día, atendiendo ese posible problema. Y yo creo que eso lo tenemos que poner en valor cada día más. Entonces, bueno, creo que, como ya hemos visto, el dolor de oído es una patología muy frecuente en la actuación farmacéutica y quiero incidir sobre todo en los consejos para prevenir la otitis. Como Paco decía, también establezco aquí una serie de pautas para hacer un planteamiento un poco ajustado y hacer una valoración precisa del caso que nos vamos a encontrar. Quién realiza la consulta, porque a veces es una madre, a veces es la misma persona que realiza la consulta. La razón, la duración del proceso, los medicamentos utilizados. Aquí es muy importante la alergia e intolerancias, porque van a dar una serie de consecuencias en la famosa trompa de Eustaquio y en todo el sistema otorrino. En realidad, esta ponencia reúne un poco todo lo que hemos escuchado a lo largo del día. La situación fisiológica especial, embarazo, lactancia, inmunodeprimidos, van a tener aquí también sus consecuencias y debemos tener precaución a la hora de hacer nuestra actuación farmacéutica, con conocimiento y con sentido común, ese de que habla el doctor Gonzalo, que a veces lo hemos perdido. En esta ponencia también es muy importante los hábitos de vida, porque no es lo mismo una persona que viva en un ambiente ruidoso, que también produce otitis, un ambiente contaminado, si ha hecho un viaje en avión, si ha hecho prácticas de submarinismo, está haciendo deporte acuático, frecuentemente en contacto con el agua, va a tener una serie de consecuencias que luego veremos más adelante. Aquí he querido incidir sobre todo en que ya que la otitis es una de las patologías y una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia, también es la causa más frecuente de la indicación de antibióticos. Hay que tener cuidado porque actualmente uno de los retos que tenemos es el prevenir las infecciones bacterianas, contribuir de una manera a evitar esa resistencia bacteriana. Os voy a dar otro dato. En España, como consecuencia de bacterias multiresistentes, tenemos datos que más de 4.000 personas han fallecido. O sea que hablamos de unas consecuencias bastante importantes. No se pueden prescribir antibióticos según una causa muy concreta. Es importante como profesionales educadores sanitarios
orientar a los padres para que no se lleve a cabo una automedicación sin un conocimiento específico. Por supuesto, ninguna automedicación de antibióticos, pero razonablemente y asesorando, diciendo por qué. Porque todo el mundo tiene restos de antibióticos en casa, el niño se pone nervioso, tal, y al final acabamos dándolo. Las causas del dolor de oído son múltiples y variadas. Episodios de tos severa, obstrucción del canal auditivo, cambios drásticos de la presión, múltiples tipos de alergia, inflamación, son múltiples, como vemos, no solamente puede manifestarse en cualquier parte del organismo, pero nosotros nos vamos a fundamentar aquí en la otitis como tal, porque como veis las causas pueden ser multifactoriales. La descripción de la patología pues, también puede ir acompañada de pérdida de audición, taponamiento, y este dolor aumenta al presionar. En niños es un dato muy significativo la irritabilidad y la fiebre. Pueden darse todas o algunas de estas circunstancias. Si normalmente va acompañado de catarro, infección de garganta y oídos, esto también va a ser un elemento diferenciador. Por supuesto, cuando hay otorrea, esto es un síntoma ya que nos debe llevar a la alerta. Siempre que hay otorrea, puede ser de diferentes tipos, sanguinolenta, un poco purulenta, el color, el olor, todo eso nos va a hacer tomar una decisión u otra. En cuanto al origen, el dolor de oído es una afección que puede ser en el oído interno, en el oído medio o el oído externo. Nosotros nos vamos a centrar aquí sobre todo en el oído como enfermedad primaria, puesto que otras partes del organismo pueden sufrir ese tipo de patología que se refleja en el oído, pero aquí lo vamos a descartar porque si no sería imposible. En cuanto al dolor de oídos en niños, viene casi siempre provocado por una infección. Tal y como nos decía el doctor Gonzalo, la anatomía de las trompas de Eustaquio tienen aquí una influencia decisiva. Son más cortas y rectas, se acumula el moco, todos los líquidos, todos los fluidos, producen una presión del tímpano y además con el calor y la humedad pueden dar un caldo de cultivo ideal para la producción de bacterias. Se produce la infección y el dolor. Vamos a hablar de la otitis en sí. Como su propio nombre indica, es una inflamación que puede darse tanto en el oído externo como en el oído medio. En el oído externo normalmente se llama otitis del nadador, porque normalmente lo que pasa es que esa cerumen, esa cera que actúa como protector del conducto externo, se altera por alguna causa y se produce la infección por bacterias, hongos o gérmenes que vienen del exterior. Aquí también, en este mundo actual, a veces hay erosiones, a veces hay perforaciones, piercing, que contribuyen a unas infecciones bacterianas sobreañadidas. Tenemos que tener también en cuenta que podemos hacer una actuación farmacéutica con desinfectantes locales y tener controlada esa situación para que no llegue a la prescripción de antibióticos que antes hablábamos. Con respecto al oído medio, la patología, o sea, el origen es diferente. Normalmente son gérmenes que vienen del interior de la boca, de la nasofaringe, y van a ir acompañados de catarros de vías altas y gérmenes que vienen del interior, como ya he dicho, de la boca, nasofaringe. Van a tener una etiología completamente diferente y las consecuencias también van a ser diferentes. Hablamos de la etiología y la transmisión. En realidad nosotros en la farmacia no podemos saber la etiología, nos da un poco igual si es estreptococo, bueno, quiero decir que tampoco vamos a saber diferenciar. Lo que sí nos resulta muy interesante, primero, es saber la madurez del sistema inmune del niño por una serie de circunstancias que luego vamos a ver, y sí podemos actuar sobre los factores medioambientales. En realidad, este es el objetivo de esta charla, procurar favorecer los factores medioambientales y también
podemos actuar, ya veremos después, sobre la madurez del sistema inmune. La infección normalmente es bacteriana, pero también se puede dar virus relacionados con, con la influenza, rinovirus, adenovirus. Aquí podemos resaltar la importancia que tiene la vacunación. Pues efectivamente, como ya se ha comentado esta mañana, hay una especie de oposición a la vacunación de neumococo y de la gripe, y esto puede influir en niños con riesgo, en guardería y tal. Podemos causarle un daño no al tuyo, al otro, y formar una cadena que favorece el tipo de problema. En niños de menores de 2 años, la etiología es estreptococo beta-hemolítico grupo B. Bueno, pues eso nos importa menos. En realidad aquí lo que vemos es que hay una alta incidencia de la otitis en niños. Es muy alta. Yo no sabía que era tanta. Hasta el 90%, hasta los 5 años, padecen otitis. Realmente esto es un porcentaje bastante escandaloso. Casi todos tendréis o tendremos consultas de otitis en la farmacia. Los factores de riesgo los he dividido en personales y externos. Personales porque van a influir antecedentes de familiares de OMA, el sexo. Parece ser que en niños es mucho más frecuente todas las enfermedades infecciosas, el comienzo del primer episodio. Esto puede tener relación con el sistema inmune. La lactancia, aquí pone artificial, pero realmente la lactancia materna es sumamente importante. La lactancia materna hasta los 6 meses es vital para el desarrollo del sistema inmunológico del niño, luego ya lo veremos. La postura de la alimentación, pues esto viene un poco a redundar todo eso que hemos comentado antes. Si está tumbado, todos los líquidos, todos los fluidos que están en el oído medio presionan y se produce el dolor. Y el uso del chupete, también estoy yo sorprendida, pero realmente también influye negativamente en el desarrollo de las otitis. Parece ser que hay estudios por ahí que el chupete se desarrolla antes la otitis que los niños que no usan chupete. Realmente he estado mirando y no hay un motivo que lo exprese. Como medios externos tenemos la asistencia a la guardería, como ya hemos dicho, tabaquismo pasivo y el clima. Normalmente en clima húmedo y frío pues se va a producir otitis con más facilidad. Bueno, aquí hablamos ya de la otitis externa un poco por encima, puesto que ya el doctor Gonzalo nos ha hecho una exposición. Pero realmente esto lo hago para todos nosotros un tema un poco más resumido. Se le denomina oído del nadador porque ya os he explicado que normalmente se produce en personas que están en contacto con el agua. Alteran la composición del cerumen, que es muy importante, luego lo veremos detenidamente, puesto que pueden modificar su composición y producir esa otitis. Se infecta la piel del conducto auditivo y los síntomas pueden ser todos, algunos, puede ser dolor, fiebre, irritación, inflamación o supuración. Depende si hay uno o varios síntomas. Si hay supuración, pues tendremos que tomar unas medidas adecuadas. Como ya he dicho antes, cuando hay otorrea, ya es un síntoma de alarma, tendremos que tener precauciones y estar bien informados y preparados, por eso estamos aquí. El tratamiento, en realidad, de lo que se trata es de evitar la inflamación y el dolor, porque empieza con picor y inflamación, y en principio no tenemos tampoco que alarmarnos, a no ser que haya, que se trate de personas que, como hemos visto, de personas inmunodeprimidas, de personas diabéticas o de niños que pueden ser muy sensibles. Entonces, pues antiinflamatorios y analgésicos. En el caso de la otitis media se puede dar aguda o crónica. Es más frecuente en niños menores de 6 años.
Normalmente está causada por bacterias o virus. El dato diferenciador es que se genera el líquido en el oído medio que no puede drenarse por la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, como ya sabéis, tiene tres funciones. Por una parte, actúa como normorreguladora de presión atmosférica, oído medio, favorece la audición. Por otra parte, ayuda a transportar todo el líquido por transporte mucociliar desde el oído medio hasta el exterior y evita ese transporte también en sentido inverso. O sea que tenemos un elemento y una estructura muy útil. Por eso hay que tenerla totalmente despejada, libre de bacterias, como ya nos explicaste tú, lavados nasales y todo eso. En el caso de la otitis media, la audición puede estar afectada porque el líquido no deja pasar el sonido, ya no hay esa normopresión y es uno de los síntomas que puede ser de acusia y uno de los problemas que tenemos de hipoacusia infantil. Los síntomas: dolor, fiebre y supuración. El tratamiento aquí también es analgésico y antiinflamatorio, pero aquí ya tenemos que tener un poco de precaución, porque en niños con una cierta predisposición a hacer otitis medias recurrentes, puede que si esperamos demasiado tiempo, pues produzcamos un problema. Si a las 24 o 72 horas no responde, entonces hay que derivar al especialista que le prescribirá el antibiótico adecuado. En el caso de las otitis medias agudas, el dato diferenciador van a ser la congestión nasal y los síntomas catarrales que les acompañan. También puede haber dolor, infección, y puede ser esporádica o recurrente. Recurrente se llama cuando hay más de 3 episodios en menos de 6 meses o 4 en un año. ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado con la valoración de las otitis medias? Porque los síntomas de otitis media aguda, normalmente con analgésicos y antiinflamatorios lo podemos controlar sin tratamiento de antibióticos, que es lo que tratamos de evitar desde el principio. Pero claro, las consecuencias pueden ser bastante importantes, porque como ya hemos estado viendo en las otras exposiciones de los doctores que nos han aconsejado, los síntomas extracraneales, bueno, puede ser que dé una otitis recurrente, un déficit auditivo, pero en algunos casos los síntomas pueden ser intracraneales. Quiere decir esto que las consecuencias pueden ser mucho más nefastas, porque puede dar casos de mastoiditis, meningitis u otras patologías mucho más importantes. En el 40% de los pacientes se presenta otro episodio, porque ya hemos visto que es bastante recurrente. Entonces tenemos que tener cuidado, saber qué paciente está delante de nosotros y saber derivar a tiempo, saber valorar todas las circunstancias que se dan, porque las consecuencias, como digo, son bastante importantes. Tenemos una ventaja: el arsenal terapéutico del que disponemos pues es inmenso: antibiótico, analgésico, descongestivo nasal, antihistamínico y corticoide. Todo esto según lo que hemos visto antes con respecto a problemas de alergias, bueno, de infecciones, en el caso de que sean antibióticos, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la prevención y consejos generales, como asesores farmacéuticos y sanitarios que somos. No usar bastocillos de algodón. Esto parece una cosa bastante evidente, lo hemos repetido 1000 veces, pero todavía muchísima gente coge el bastoncillo y se hurga ahí. El problema es que primero se pueden producir erosiones y segundo puede impactar ese bastoncillo en el tímpano. Luego veremos una imagen mucho más gráfica y lo único que hacemos es acentuar el problema. Metemos el cerumen dentro y es mucho más difícil
Evitar baños en aguas aparentemente contaminadas. Esto parece fácil de comprender, pero realmente cuando nos apetece darnos un baño no sabemos, no calculamos que ese agua puede estar contaminada o no, nos apetece, nos bañamos, puede ser que sea una persona predispuesta y aparece la otitis un poco más tarde. Entonces tratar de evitarlo, por lo menos con la protección adecuada, que es lo que tenemos que hacer. Las guarderías, ya hemos estado hablando que los niños que tienen una predisposición a tener otitis media, si va a una guardería a partir de una determinada edad, normalmente bastante temprana, no están protegidos los niños con las vacunas correspondientes, lo más fácil es que se contamine, como ya nos explicó el doctor. En el caso de niños, que sean en general, pero si están predispuestos, lo más lógico es que no se expongan en ambientes contaminados, personas fumadoras, porque se va a inflamar la mucosa de la nariz e indirectamente del oído. Aquí también va a influir los lavados nasales, tal y como nos lo explicaste, Emma, esta mañana también. Después del baño, secar el pabellón auditivo con una toalla. En verano, proteger los oídos con tapones a medida de silicona. Pongo aquí la medida más drástica, realmente tapones hay muchos, vosotros los conocéis perfectamente, de un solo uso, desechables, de cera, de algodón, pero realmente para personas que tengan problemas auditivos de otitis media, los mejores son los de silicona. Efectivamente, estos hechos a medida. Estos sellan completamente el conducto auditivo, pero se necesita una cualificación, porque también tiene sus riesgos y también hay que saber cuándo se hace ese tipo de solución. Evitar la exposición prolongada a ruidos fuertes. Las otitis también pueden venir provocadas por ruidos fuertes. Eso es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero a partir de 140 decibelios los daños en el oído son irreversibles. Aparecen los acúfenos, se daña el oído interno y posiblemente ese oído ya esté dañado. A partir de 85 decibelios es obligatorio la protección auditiva, diferentes tipos de audición, puede ser, o sea, de filtro, puede ser filtro para filtros de, o sea, para frecuencias agudas o graves, cada profesión donde esté específicamente regulado en su convenio debe de tener unos filtros adecuados a su problema, a su posible problema. Las alergias, tratarlas convenientemente con la asistencia del médico, por supuesto. Y esto, comer chicle, normalmente hay personas que son muy sensibles a los cambios de presión. Un viaje en avión, pues submarinismo, lo que hablamos siempre. Entonces hay una serie de técnicas que luego ya hablaremos para tratar de normalizar la presión entre el oído medio y la atmósfera. Lo de comer chicle, y esto lo hacemos todos cuando viajamos, pero hay otra serie de técnicas que bostezar, en fin, se pueden hacer otra serie de técnicas para tratar de regular la presión atmosférica. Parece una tontería, pero realmente hay personas que sufren bastante este tipo de problema cuando viaja. Aquí pongo algo que yo creo que hacéis vosotros cada día, pero a lo mejor hay algún dato que pueda ayudaros de alguna manera. ¿Cómo se destilan las gotas ópticas? Pues es bastante evidente, seguro que lo hacéis bien, pero a lo mejor en algún momento vamos deprisa o tenéis que aconsejar. Es importante atemperar la solución, agitar, si es una suspensión, girar la cabeza al lado contrario de donde se va a estilar y nunca poner la gota en un oído que esté perforado. Lo tenemos que preguntar, a no ser que el médico lo haya prescrito. Nunca se puede instilar una gota en un oído que esté el tímpano perforado. También es muy importante, en vez de poner la gota directamente, tiene que resbalar por el meato auditivo para que sea todo mucho más suave y no se produzca ninguna alteración.
luego se da la vuelta y se instila en el oído contrario. Respecto a los tapones protectores, tipos y normas de uso, ya hemos dicho que hay de distintos tipos, pero el mejor es este que estamos... Este son, para los que no lo conozcáis, estos son los tipos de silicona hechos a medida. Tienen tienen que fabricarse o tienen que tomarse la medida por una persona que sea audioprotesista, y tiene que tener cuidado porque si no miras con un otoscopio el oído, puede tener cera, que cera tiene que haber, pero en la cantidad adecuada. Lo impactas para adentro, haces el tapón y formas un problema. Tampoco se puede usar continuamente cuando hay una infección, o sea, lo usas para bañarte, pero luego ya te lo quitas porque si no aumenta la temperatura, la humedad y el problema se intensifica. Todos esos datos los tenemos que tener en cuenta, aunque nosotros no adaptemos ese tipo de tapones auditivos, pero lo podemos aconsejar. En el caso de Maniobra de Valsalva, que es un médico del siglo XVII que hizo esta maniobra no para viajar en avión, evidentemente, sino para tratar de sacar el pus y las infecciones del oído medio. Entonces, como lo hacemos todo, no sabemos qué se llama maniobra de Valsalva, pero el pulsar del aire por la nariz, tapando la nariz, cerrando la boca en la glotis, haces una presión y entonces el oído hace el chasquido, se hace una normopresión. También tiene sus riesgos, puede provocar un retorno venoso y para algunas personas puede producirse una hipotensión y se marea. O sea que también hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones. En el caso de especiales de bebés y dolor, cómo ayudarlos, pues un poquito lo que hemos estado diciendo. Mejor erguidos, no tumbados, no insistir en la alimentación, amamantarlos o biberón, porque al tratar de succionar se mueve toda la articulación y puede acentuar su dolor. Y bueno, poner a veces un paño de agua, de calentito en el oído y nada, mucho amor y mucha paciencia y ya está. Bueno, y ahora voy a hablar de los famosos probióticos que te gustaban tanto, Paco. Y aquí tenemos un hallazgo, creo que es bastante interesante. Se llama, como vosotros sabéis, un complemento alimenticio, es un alimento que contiene seres vivos y que refuerza la microbiota intestinal. Pero en este caso, este Lactobacillus se descubrió estudiando la composición bacteriana de la leche materna, porque era tan buena y porque resultaba tan atractiva y daba unos resultados tan maravillosos en la alimentación del bebé. Entonces se descubrió que este Lactobacillus salivarius PS7 actuaba de una forma muy específica frente a gérmenes otopatógenos. Actuaba muy directamente en las otitis media agudas recurrentes porque su mecanismo de acción produce bacteriocinas que presenta una actividad muy específica frente a estos gérmenes patógenos. Y un dato muy importante, bueno, ahí os han metido en las bolsas, yo creo que es un estudio muy interesante, a mí me ha gustado mucho, y reduce el uso de antibióticos en un 60%, y además reduce en un 84% las otitis medias agudas recurrentes, con lo cual tenemos un arma, yo creo, bastante efectiva para este tipo de patologías que ya sabemos que se dan con tanta frecuencia y que tan fácilmente se pueden llegar a dar antibióticos. El mecanismo de acción pues actúa por una parte inhibe la adhesión de los otopatógenos directamente por la adhesión a la mucosa gastrointestinal y también compitiendo con receptores de las bacterias que producen la infección. Y actúan como produciendo elementos antimicrobianos,
mucina, acetato y mucinas. Promueve también la regeneración de las células epiteliales y una cosa muy importante es que modula la respuesta del sistema inmune. Esto que parece que nosotros así a priori no podemos actuar en el sistema inmune que nos viene dado, pues parece ser que los probióticos son un arma bastante interesante. Pero este sistema inmune no solamente actúa a nivel del tracto gastrointestinal, parece ser que también por una secreción de producción de anticuerpos específicos como la inmunoglobulina A secretora, actúa en un plano distal, incluso a nivel del tracto respiratorio superior. Con lo cual, pues todas las bacterias que van a producir las otitis, tenemos ahí un arma desde luego bastante atractiva. Ahora quiero hacer un resumen un poco de todo esto que hemos estado hablando, de todas estas prácticas, cuando nos llega alguien a la farmacia y bueno, ya sabemos, tenemos ahí un poco de cacao, las otitis, las distintas formas de cómo saber la inflamación, el dolor, la fiebre, entonces no sabemos un poco cómo administrar toda esa información. Y quiero daros 3 o 4 pautas para saber un poco de qué estamos hablando. Llega una persona a la farmacia y dice: es que tengo un dolor de oído tremendo, yo no sé si tengo un tapón, si tengo otitis, no tengo fiebre. Entonces hacemos como una valoración. En primer lugar, tenemos que saber que el cerumen es una secreción del conducto auditivo externo que está compuesto por una serie de líquidos, o sea, es de consistencia serosa, fluido, tiene características antimicrobianas, antifúngico, pH ácido, lisocima, en fin, es un compuesto ideal puesto ahí para evitar como una barrera bacteriana. Cuando se altera por ese contacto por el agua, por la humedad y el calor, pues pierde sus caracteres protectores y puede causar un problema porque o bien se forma un tapón muy compacto que se puede impactar en el tímpano, produciendo un dolor importante, o bien puede producir pues más fácilmente otitis. Se convierte en un problema precisamente cuando se altera su composición y no sabemos bien cómo eliminarlo. ¿Cómo se diferencia de otras afecciones, como la otitis o la artralgia temporomandibular, que también es un dolor que se da en la articulación de la mandíbula y que tiene también una sintomatología dolorosa? En el caso del cerumen tenemos 3 características diferenciadoras muy importantes. Si la persona tiene un tapón, lo primero es que no va a tener fiebre. Eso es seguro. El dolor va a ser intermitente, porque cuando ese tapón la persona se ha bañado o le ha entrado agua en la ducha o algo, se va a expandir, duele, pero luego cuando se seca se retrae y ya no duele. O sea, el dolor va a ser intermitente. Normalmente va a ser mononeural, no va a ser de los 2 oídos. Puede que sí, pero son circunstancias un poco. Y tampoco huele esas secreciones que puede haber en el conducto auditivo externo. Normalmente, si hay una infección, esa secreción va a oler. Entonces, no olor, no dolor y no fiebre, ya sabemos que lo más frecuente es que sea un tapón. Tampoco las tenemos todas las de ganar, pero si vemos que tratamos de eliminar el cerumen con reblandecedores, cerumenolíticos o sprays. ¿Cuándo usamos uno u otro? Pues los sprays normalmente se usan para una limpieza continuada, porque si tú tienes un tapón y de pronto empiezas a ponerte spray, agudizas el problema porque ese tapón se va a expandir y causas tú misma ese problema. Entonces es muy recomendable para personas que acumulan mucha cera usar el spray de forma continuada. Los cerumenolíticos, porque a base, por ejemplo, de agua oxigenada o múltiples composiciones, se rompe ese cerumen y ya se sale con facilidad. Y sin embargo, los reblandecedores
lo que normalmente tienen consistencia oleosa con otras muchas sustancias, y lo que hacen es hacerlo como más blandito, y normalmente ya lo tiene que extraer el otorrino. Bueno, pues en resumen, a ver en estos casos clínicos qué opináis vosotros. Este primero que he puesto se trata de un niño de 6 años con antecedentes de otitis media aguda bilateral de repetición. Parece un acertijo que ya se sabe la respuesta, porque ya con los datos que hemos visto parece bastante evidente, pero bueno, desde el primer año de vida tiene esas otitis de repetición. Y los padres refieren que en el último mes el niño sube el volumen, o sea, tiene un poco de hipoacusia. Está un poco despistado en clase, está distraído. Y ellos le ponen el analgésico, el ibuprofeno, porque es su medicamento de prescripción. Pero se sigue quejando de pinchazos ocasionales, no siempre, pero esos pinchazos ocasionales les despista un poco a los padres, no saben qué puede estar pasando. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en este caso el paciente puede tener una otitis media aguda recurrente, porque si ya desde pequeño empezó con esas otitis, ya sabemos que derivan en un porcentaje muy alto en otitis media recurrente. Por lo tanto, sospechamos que el tratamiento no está causando el efecto deseado. Evidentemente tenemos que derivar al especialista, o sea que eso estaba claro. Pero bueno, puede ser que antes de tener esta jornada estupenda, pues dudásemos tal, pues aquí lo tenemos ya claro. Podemos hacer esa derivación tranquilamente. En el segundo caso, expongo una mujer deportista de edad media que comienza a practicar natación en una piscina climatizada. No presenta fiebre, pero sí dolor monaural que aumenta al presionar. El dolor es intermitente y tampoco supura. No tiene catarro ni alergias conocidas. Aquí es un poco lo del sí y no que decía Paco. O sea, hace como una valoración de todas esas circunstancias que vimos al principio y podemos tomar la decisión adecuada. Ojalá fuera siempre tan seguro, pero seguro que en muchas circunstancias nos equivocaremos, pero por lo menos ya tenemos aquí armas para esto. Y recurre a la oficina de farmacia pidiendo la dispensación de un analgésico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues preguntar el tiempo de evolución de ese dolor, si tiene otras patologías que pueden reflejarse en el oído, como ya hemos visto al principio, que hay muchísimas patologías que se reflejan en el oído. No podemos hacer la solución sencilla a las primeras de cambio. Si el dolor es discontinuo y la intensidad del mismo, si hay pérdida de audición, si hay zumbidos, porque ya sabemos que los tapones de cera cuando se impactan en el oído producen tinnitus o zumbidos que son bastante molestos y eso es uno de los síntomas también diferenciadores. Y luego le preguntamos si la actividad de natación la hace sin la protección adecuada. En este caso sospechamos la existencia de un tapón de cerumen que ha evolucionado con la humedad de la piscina. Por lo tanto, se recomienda la disolución del posible tapón. Si persiste el dolor y la sensación de oclusión, puede que nos estemos equivocando. Entonces, derivamos al médico. Lo que sí tenemos que hacer con seguridad, tras la extracción del tapón, es recomendar una protección adecuada a su actividad. Conclusiones. He querido aquí un poco resumir todas esas actuaciones farmacéuticas que hemos podido hacer, cómo resolverlas. La otitis media aguda ya lo hemos visto a lo largo del día, tanto como la rinitis, como la faringitis, todas estas infecciones de ORL son enfermedades muy frecuentes, porque 2 de cada 3 sufren al menos un episodio en el primer año de vida. Es el motivo más frecuente de consulta en la oficina de farmacia
y también, aparte de la consulta de prescripción de antibióticos, o sea, promoviendo estas prácticas de protección, contribuimos a disminuir el uso de antibióticos. Y todo nuestro objetivo es acortar los síntomas, evitar las recurrencias y esas posibles complicaciones. Y luego, como novedad, tenemos los probióticos, el Lactobacillus PS7, que ya hemos visto que responde muy bien a las bacterias autopatógenas y es un buen arma en la prevención y la disminución de la morbilidad de la recurrencia. Bueno, es una interesante alternativa, porque además a través del tracto gastrointestinal sufre poca transformación y en principio no tiene efectos secundarios. Bueno, pues nada más, espero que hayáis disfrutado y agradezco a todos estar aquí. Gracias. De las preguntas no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ello. Bueno, parecía mentira, pero esto va mejorando por momentos. Fenomenal, fenomenal. Yo quería preguntar al doctor Gonzalo, me he quedado perplejo de la incidencia tan elevada de la otitis, porque valorarla en un 80% en niños que tengan más de 5 años, que hayan pasado por una otitis, yo nunca hubiera pensado que fuera cierto. ¿Qué consecuencias tiene la otitis como el hecho de no tratarlo? Las posibles complicaciones de la otitis. Es lo que le quería preguntar. Vamos a ver. Sí. La estadística lo que nos informa es que los niños entre 1 y 8 años, el índice de otitis que tienen es entre 60 y 80%. Dependiendo del país, dependiendo de la estadística que nosotros cojamos o que nos caiga en manos, podemos unos decir que es el 60% y otros el 80%. Lo que sí es cierto es que los niños hasta los 8 años tienen una incidencia muy elevada de otitis en sus distintas formas. El no tratarlas, yo hoy, por ejemplo, me he comido 2 diapositivas que eran las complicaciones de las otitis, porque aquí mi mentora me cortó el grifo. Entonces, Marcan los tiempos, lo siento. Lo que yo quería deciros es que las otitis no tratadas eran precisamente las otitis que veía yo cuando empezaba a ejercer la medicina. Eran oídos con perforaciones timpánicas que hoy en día se producen en un porcentaje pequeño de las otitis agudas, porque las tratamos precozmente y efectivamente, con lo cual esa complicación de las otitis, de las perforaciones, es prácticamente residual. Y las que son residuales, bien tratadas y bien puesto el oído medio en unas condiciones idóneas, muchas de ellas cierran por sí solas. Es decir, que hay que tener un poquito de paciencia con estos niños, hay que seguirles la evolución, porque algunos hay una restitución total. Se calcula que aproximadamente un 5% de los niños que han sufrido otitis en la infancia tienen digamos, secuelas, ya sea timpánicas o auditivas, en la edad adulta. Un 5% de ese 80% que dicen las estadísticas es mucha gente. Y en esos casos, nosotros, ¿qué vemos ahí? Pues vemos las perforaciones timpánicas con procesos cicatriciales que dan lesiones no solamente en el tímpano, sino en la cadena osicular, con pérdidas de audición que pueden llegar hasta el 50 al 60% de la audición. Vemos
unas perforaciones que están más bien hacia la parte anterior del tímpano, que son las que nosotros llamamos tubáricas, que suelen estar en relación con otitis tubáricas con procesos catarrales de repetición. Es la típica persona, el típico adulto que nunca tiene ningún problema, pero catarro que coge tiene humedad en el oído. Esa humedad en el oído traduce la posibilidad de que exista una perforación timpánica anterior que se reactive con los catarros. Y después tenemos otra posible complicación de no tratarlas, que son lo que nosotros llamamos las perforaciones posterosuperiores marginales. En esa zona se produce una invaginación del epitelio del conducto auditivo, migra hacia el interior del oído y ahí forma una cosa que nosotros llamamos el colesteatoma. El colesteatoma es como, yo lo asemejo a una caries, produce una serie de enzimas que son osteolíticas, van destruyendo el hueso y pueden llegar a dar complicaciones lentas, pero más serias que incluso las otitis agudas a las cuales estamos refiriéndonos. No sé si eso era lo que... Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo quería preguntaros vuestra opinión acerca de los conos de limpieza, si los veis recomendables o no. A ver, yo también lo he escuchado eso, de hecho muchas veces me han preguntado. A mí me parece un ejercicio bastante agresivo, bastante peligroso, y yo no tengo evidencia de que eso facilite de una forma eficiente la limpieza del conducto auditivo. Creo que hay otros medios menos arcaicos o menos, bueno, no sé, muchísima gente lo usa, la verdad, mucha gente lo usa, yo no lo entiendo porque me parece un sistema pues peligroso, porque un cono que te pones en el oído, le prende fuego, te puedes quemar el pelo, todo eso, cuando hay tantos otros medios tan accesibles, lo veo, no sé, lo veo actualmente, es que lo veo inoperante. No sé, todavía sigue, como siguen tantas otras cosas que no se entienden, pero actualmente no creo que en este ámbito sea ni siquiera un comentario... Bueno, no por tu pregunta, quiero decir que en nuestro medio tenemos otros muchos métodos y otras formas mucho más eficientes y eficaces. Por añadir algo, yo creo que hay un exceso de celo en la limpieza del conducto auditivo externo. ¿Entiendes? En los niños pequeños cualquier producto de estos sprays que fundamentalmente es suero, a lo mejor mezclado con algún aceite o tal, es más que suficiente. Y tenemos que tener en cuenta que el oído necesita una capa grasa. Hablamos muchas veces de la piel, que si nos duchamos en exceso, que si tal. Bueno, pues el oído pasa igual, con un agravante. El oído tiene una humedad y tiene una población bacteriana potencialmente agresiva. Tenemos que tener algún mecanismo de defensa contra eso. Por eso yo cuando hablaba de las otitis externas ponía dos puntos. Uno, la calidad de la piel. Importantísimo, tener una piel incluso hidratada, incluso la gente que tiene la piel reseca, sí, recetarles unas gotas con aceite que pueda humedecer, que pueda hidratar bien la piel. Y otro, la integridad. Es decir, en el momento en que nosotros hacemos la más mínima herida en cualquier manipulación del conducto auditivo, estamos abriendo la puerta para que esos gérmenes que viven ahí en condiciones normales, emigren al tejido celular subcutáneo, que es con mucho más nutrientes, con una temperatura mucho mejor, es un sitio idóneo, ideal para que ellos se proliferen. Es lo que les pasa muchas veces a los diabéticos que con sus dermatitis rascan, y esos señores sí que es peligroso que tengan una infección porque la pseudomona con ellos no perdona, hacen unas otitis realmente agresivas.
Entonces, yo le restaría esa importancia, esa obsesión a la limpieza desmesurada del oído. Es decir, unas gotas, un spray, cualquiera de estos, porque realmente la madre lo que busca es una especie de tranquilidad emocional, de que ella cumple con su cometido, que es limpiarle los oídos al niño. La mayoría de las veces no le está haciendo ningún favor, pero bueno, los padres ejercemos de esa forma en muchas facetas de la vida. Bueno, lo siento, es el mejor momento, las preguntas, pero los tiempos marcan. Me ha tocado este papel de mala y tengo que dar paso a la conferencia de clausura. Muchas gracias.